Buenas noches, mi nombre es Judy Maldonado Blanco, soy estudiante de psicología de la Universidad La UDI. Les voy a hablar sobre los conceptos de la personalidad según las teorías de Sigmund Freud, Carl Jung y Freud Alder. La primera pregunta del cuestionario nos dice, ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad según Sigmund Freud, descripción y caracterización? Sigmund Freud fue un destacado psicoanalista austriaco que desarrolló teorías sobre la personalidad y la psicología humana. Él describe la personalidad como una estructura compleja que se desarrolla a lo largo de la vida de una persona. En cuanto a la caracterización de la personalidad, habló de los rasgos de personalidad que son como patrones duraderos del pensamiento, de sentimientos, de comportamientos que se caracterizan de una persona. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo plantea Sigmund Freud el desarrollo de la personalidad? Freud destaca la personalidad a través de una serie de etapas psicosexuales. La primera, la fase oral, que se comprende desde el nacimiento del niño hasta los 18 meses. El niño tiene el placer a través de succionar el pecho de la madre y masticar los alimentos. La segunda es la fase anal, que comprende entre los 18 meses hasta los 3 años. En esta etapa, el placer del niño está concentrado en el ano y lo experimenta a partir de la expulsión y retención de los haces fecales. La tercera es la fase fálica, que comprende entre los 3 hasta los 6 años. En esta etapa los niños empiezan a descubrir sus genitales y entonces se apegan mucho al progenitor del sexo contrario. La cuarta fase es la latencia, que comprende entre los 12 hasta los 13 años. Freud creía que en esta etapa el interés por el sexo disminuye y que los niños pueden jugar con otros niños del mismo sexo. La fase genital, en el momento ya es en el cual despiertan los impulsos sexuales, permitiendo que el adolescente satisfaga todos sus deseos. En la tercera pregunta nos dice, explique desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, desarrolló una teoría de la personalidad que se basa en los procesos fundamentales, como la estructura de la mente, la dinámica psíquica y la etapa del desarrollo. En la estructura de la mente nos plantea o propuso que la mente está dividida en 3 partes, el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos y los deseos instintivos más básicos como el hambre, la sed y el deseo sexual. El yo es la parte de la personalidad que se desarrolla para lidiar con las demandas de la realidad. Y el superyo es la parte de la personalidad que internaliza las normas y los valores de la sociedad y de los padres. Ahora, la dinámica psíquica. Freud también describió la dinámica de la mente en términos de conflictos e interés. Y las etapas de desarrollo, según Freud, también las postuló en una serie de etapas psicosexuales que influyen en la formación de la personalidad. ¿Cómo se puede entender el concepto de la personalidad según la teoría de Carl Jung, descripción y caracterización? Carl Jung entendía la personalidad como un concepto complejo que involucra tanto elementos conscientes como elementos inconscientes. El yo, el cual se identifica con la mente consciente. El inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero que no está exenta de estar. Y el inconsciente colectivo, herencia psíquica, que es el
reservorio de nuestra experiencia como especie o un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. ¿Cómo plantea Carl Jung el desarrollo de la personalidad? Según Jung, el desarrollo de la personalidad es un proceso continuo que implica la integración de diferentes aspectos del psique individual. Él lo plantea en tres partes: el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, que los nombré anteriormente, y los arqueotipos. El inconsciente personal, que contiene el deseo o los impulsos acumulados de manera individual a través de las experiencias. El inconsciente colectivo es el nivel inconsciente más profundo común en los seres humanos que es heredado. Y los arqueotipos, que son los símbolos que delimitan la personalidad y permiten reconocerlos como humanidad. Explique desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad, en este caso de Carlos Jung. Carlos Jung, conocido por su contribución a la psicología analítica y su teoría de la tipología de la personalidad, donde él destaca dos procesos fundamentales que influyen en la personalidad, que son la introversión y la extraversión. La introversión se caracteriza por concentrarse como en el mundo inferior y la reflexión dirigida hacia un pensamiento. Y la extroversión se refiere como a la orientación hacia el mundo exterior con un enfoque en ello. También Carlos Jung introdujo 4 funciones psicológicas primarias que trabajan en conjunto con la introversión y la extroversión, que es el pensamiento, es los sentimientos, la sensación y la intuición. Él decía que estos funciones se orientaban o se combinaban en una forma diferente en tipos de la personalidad, como lo introvertido pensante, el extrovertido sentimental, el introvertido intuitivo. Jung creía él creía y comprendía estas diferencias que eran esenciales para el desarrollo personal y la psicoterapia. ¿Cómo se puede entender el concepto de personalidad según Alfred Adler, la descripción y la caracterización? Según el teórico Alfred Adler, la personalidad se desarrolla y se centra en cada persona como ser único que posee una lucha consciente por mejorar su vida. Brinda también la comprensión al éxito de poseer los individuos que realizan un arduo trabajo en sus vidas. Alfred Adler también nos dice que el esfuerzo para lograr la superioridad y la perfección serían más importantes para el desarrollo de la personalidad. ¿Cómo plantea Alfred Adler el desarrollo de la personalidad? Alfred Adler plantea que el desarrollo de la personalidad se centra en el sentimiento de inferioridad y de la búsqueda de sentimientos y de superioridad. En su teoría de la personalidad, el individuo incluye 3 principios. Primero, el principio de la superioridad, que consiste. Adler sostuvo que la motivación fundamental de la persona es la búsqueda de superioridad o la perfección. Segundo, el principio de la inferioridad. Para Adler, la inferioridad es una parte normal de la experiencia humana. Todos experimentamos momentos en los que nos sentimos inferiores o menos capaces que otros. Tercero, el principio del interés social. Según Adler, el interés social se refiere a la idea de que las personas tienen un impulso natural para pertenecer a grupos sociales y buscar la cooperación y la colaboración con las demás personas. Ahora, explique desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. En los procesos de Alfred Adler se centra en la importancia de la búsqueda del sentido de superioridad, la comprensión del estilo de vida de un individuo y la influencia de las relaciones sociales
en la formación de la personalidad. Las incidencias en la tipología de la personalidad se centran en cómo los sentimientos de inferioridad influyen en la formación de la persona y determinan la forma en que las personas aborden la vida y se establezcan las metas. Desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? La personalidad juega un papel fundamental en el ser humano y es de gran importancia en el campo de la psicología. Como psicólogo en formación, comprendo que la personalidad se refiere a los pensamientos, a los sentimientos y a los comportamientos que son característicos de cada individuo, que pueden influir en cómo nos relacionamos con los demás, cómo enfrentamos a los desafíos y cómo experimentamos el mundo. Conclusión. Los psicólogos psicoanalísticos que se desarrollaron las teorías de la personalidad como Freud, Jung y Halder tenían diferencias significativas en sus teorías y en sus enfoques. Cada uno hizo contribuciones valiosas en el campo de la psicología y la comprensión de la personalidad. Freud se centraba en lo inconsciente y en lo sexual, Jung en lo consciente y lo inconsciente, y Halder en la búsqueda de propósito del sentido de la vida. Estos enfoques diversos reflejaban sus propias personalidades y perspectivas únicas sobre la naturaleza humana. Aquí vamos terminando con las referencias que planteamos durante el trabajo. Doy como terminado la exposición de mi trabajo. Gracias.